Segundo capítulo. Del eje del dragón al faro de la Osa. Un día, cuando el viento del alba aún guardaba silencio, partieron de la torre de observación las tres aves que custodiaban los cielos, la paloma, el cuervo y el fénix. Sus alas se desplegaron en armonía, avanzando hacia el norte como si una fuerza invisible las guiara. Volaron juntas durante largo trecho, hasta que en el horizonte el camino se dividió, y con él también sus destinos. La paloma de Luminor cruzó los mares y fue a posarse en los círculos pétreos de Stonehenge, en Inglaterra, donde los monolitos se alzan como columnas de un templo sin techo. Desde allí contempló el cielo boreal, el giro solemne de las osas y las danzas del sol en los solsticios, que aún hoy marcan el pulso de las estaciones. El cuervo de Mirrón siguió más al poniente y halló reposo en Newgrange, Irlanda, la colina de piedra que guarda pasajes subterráneos. Se posó sobre su entrada, orientada con precisión al solsticio de invierno, y vio cómo la luz penetraba hasta lo profundo del vientre de la tierra, iluminando cámaras ocultas como si fueran la memoria de los antepasados. El fénix de Etarion, en cambio, voló hacia oriente y desplegó su fuego sobre las llanuras de Karaunge, Armenia, donde 1 millar de piedras perforadas miran al cielo como ojos eternos. Allí contempló los giros de Sirio y el curso de la Vía Láctea, la senda blanca que los pueblos llamaron Camino de las Almas. Cada ave observaba lo mismo, el giro de los cielos nocturnos del norte, las revoluciones de las estrellas, los ciclos del tiempo. Y, sin embargo, cada una lo veía desde un ángulo distinto, desde la herencia de 3 pueblos que levantaron sus monumentos en piedra para que los hombres no olvidaran que el cielo es espejo y medida. Entonces comprendieron que la verdad se revela más plena cuando se unen las miradas distintas, la visión clara de la paloma, el ojo penetrante del cuervo y el fuego renovador del fénix. 3 enfoques de un mismo misterio que, al complementarse, no se contradicen, sino que confirman la certeza de la realidad que contemplan. Luminor trazaba un vuelo sereno, portando la claridad de los solsticios en Stonehenge. Mirrón batía sus alas oscuras, trayendo consigo el eco de las cavernas iluminadas de Newgrange, y Etarion descendía como un relámpago de fuego, llevando en su túnica el resplandor de las estrellas que cruzaban sobre Karaunge. Cuando llegaron a la torre de observación, el aire se llenó de un murmullo antiguo, como si los astros celebraran su retorno. En el centro de la sala circular los esperaba la mesa redonda, cubierta de astrolabios, tablillas con inscripciones, relojes de agua y mapas celestes dibujados con manos humanas que buscaban comprender el orden del universo. Aquella mesa no era solo instrumento de estudio, era un altar de los hombres hacia los cielos, donde el intelecto y la reverencia se encontraban. Al posarse sobre la mesa redonda, cada uno de los magos respiró el murmullo de los cielos. La paloma, el cuervo y el fénix, aún presentes en espíritu, parecían inclinarse sobre ellos, testigos de la danza eterna entre luz, sombra y fuego. Como era costumbre en sus viajes y observaciones, los 3 magos aprovecharon la ocasión para descorchar una buena botella de vino, partir un poco de pan y queso, y mientras Etarion prendía su pipa con aromas frutales que llenaban la sala de un humo dulce y meditativo, el ambiente se transformaba en un ritual de sabiduría, fraternidad y celebración. Cada gesto, aroma y sabor parecía dialogar con los mapas, las estrellas y los antiguos pergaminos, recordándoles que la comprensión del cosmos también necesita momentos de humanidad y disfrute compartido. Bajo la cúpula abierta que dejaba ver las estrellas, tomaron asiento. Luminor habló primero con voz clara. He visto el sol bailar entre las piedras, marcando el paso del tiempo. Allí aprendí que la luz no se impone, sino que se ofrece en ciclos, recordando a los hombres que toda vida tiene sus estaciones. Mirrón inclinó la cabeza y replicó: yo descendí a las entrañas de la tierra. Vi como un rayo de luz basta para dar sentido a las sombras más hondas. Los antiguos lo sabían, la memoria y la muerte no son oscuridad, sino espera de claridad. Etarion levantó su copa y dijo: yo contemplé las estrellas desde 1000 ojos de piedra, y cada uno apuntaba a un misterio. Comprendí que el cielo es un libro abierto, pero solo quien mira con paciencia aprende a leer su escritura ardiente. Las voces resonaban en la sala como acordes de un mismo cántico. Sobre la mesa se iban uniendo las piezas de su experiencia, mapas, símbolos, relatos. Cada verdad parcial se enlazaba con la otra, y de ese tejido emergía una certeza más amplia, como si los 3 hubieran recogido fragmentos dispersos de un espejo y ahora los recomponían en unidad. Así se cumplía la enseñanza: ninguna mirada basta por sí sola, solo en el diálogo de perspectivas se revela la grandeza de la verdad. Mirrón, cual cuervo, desplegó sus alas negras y habló con voz firme: vosotros habéis descrito el ciclo del sol y el fulgor en las tinieblas. Yo he seguido, en cambio, la marcha precisa de las estrellas alrededor del eje del mundo. Creéis que el norte es eterno, pero no lo es. Hoy miramos a Polaris, en la Osa Menor, como guía. Sin embargo, hace 5000 años,
cuando estas piedras fueron erigidas, los hombres no conocían esa estrella. El norte celeste entonces descansaba en el cuerpo del dragón. Su ojo era Alpha Draconis, Tuban, que brillaba como faro inmutable. Esa fue la estrella polar de los constructores de Stonehenge, de Newgrange, de Caraunge. Ellos alzaron sus monumentos bajo un cielo distinto al nuestro. La causa está en la precesión de los equinoccios, un movimiento lento y constante que arrastra el eje terrestre como un trompo. En un ciclo de casi 26.000 años, el norte describe un círculo y cambia de estrella guía. Así, lo que juzgamos fijo es apenas un instante en la vasta respiración del cosmos. Los antiguos sabían de esto, aunque no lo nombraran con nuestras palabras. Mirón continuó, con la mirada fija en los mapas estelares. Por eso, las grandes pirámides de Egipto fueron alineadas hacia Tuban, la estrella del dragón. No era capricho, sino consagración, su eje de piedra buscaba reflejar el eje del cielo. Cuando el faraón era sepultado, su espíritu ascendía por los corredores oscuros, dirigidos hacia esa luz precisa, creyendo hallar en ella la puerta de los dioses. Tuban no brilla como las más notorias del firmamento, es discreta, de magnitud modesta. Pero durante siglos ocupó el centro del cielo nocturno, el punto al que todo giraba en torno. Allí depositaron su fe y su ciencia, elevando monumentos que aún hoy desafían al tiempo. Lo que para ellos era el centro inmutable, para nosotros es ya un recuerdo desplazado. El eje del mundo ha migrado, y Tuban ha cedido su trono a Polaris. El cielo cambia, y con él cambian los nortes del hombre. Luminor alzó su voz suave, pero cargada de hondura. Veo cómo la historia se entrelaza en los cielos y en la tierra. En Stonehenge, las piedras colosales, de hasta 40 toneladas, fueron traídas desde las montañas de Gales, tierra donde los dragones eran venerados. No bastaba la fuerza humana, fue el ingenio, la voluntad y, según las leyendas, la magia la que hizo posible su traslado. Se cuenta que el sabio Merlín conocía el secreto de estas piedras y que los dragones le revelaron sus misterios. En esas tierras, los hombres hablaban de la lucha entre dos grandes dragones, uno blanco y uno rojo. El combate era tan feroz que ni castillo podía erigirse en paz, pues la tierra temblaba bajo su furia. Finalmente, el dragón rojo prevaleció, y desde entonces su figura ondea en los estandartes de Gales como símbolo de fuerza y permanencia. No es de extrañar que, siglos antes, la constelación del dragón dominara el norte del cielo, con Tuban como guía. Pero el tiempo no se detiene, y así como la estrella polar cambió, también cambió la devoción de los hombres. De la mirada severa del dragón, pasamos a una figura más tierna, la de la madre protectora y su hijo. Hoy el norte ya no lo ocupa el monstruo serpentino, sino la osa menor, y en ella brilla Polaris, que alumbra como faro a los caminantes extraviados. Escuchad ahora la historia de las dos osas, madre e hijo, que aún giran en los cielos del norte. Calisto era una doncella de belleza inmaculada, compañera de la diosa Artemisa. Cazaba en los bosques con arco y flechas, guardando voto de pureza. Pero Zeus, el padre del Olimpo, la miró y la deseó, y en su astucia se disfrazó para acercársele. De esa unión nació Arcas, su hijo. Cuando era, simbolizada por el pavo real en el cielo nocturno cuyas plumas representaban sus ojos y le permitían ver todo lo que ocurría desde la tierra hasta el Olimpo, la esposa celosa de Zeus, supo la verdad, se encendió de ira. No podía herir a su esposo, pero sí a la inocente. Con cruel sentencia, transformó a Calisto en una osa salvaje, privándola de su forma humana. Así, la madre vivió en los bosques, desterrada, sin voz para nombrar a su hijo, obligada a contemplarlo desde la distancia, viéndolo crecer como cazador hábil y fuerte. Los años pasaron, y Arcas, ignorante de su origen, se hizo célebre por su puntería y su fuerza. Un día, mientras vagaba por los montes, se encontró con aquella osa que en realidad era su madre. Calisto, al reconocerlo, corrió hacia él con ansias de abrazarlo, pero Arcas, creyéndose atacado, tensó su arco y dirigió la flecha contra su propio origen. En ese instante, Zeus, conmovido por la tragedia, descendió en un resplandor. Antes de que la flecha soltara la muerte, tomó a madre e hijo y los alzó a la cúpula celeste, librándolos del destino cruel. Allí quedaron, Calisto como la gran osa, y Arcas como la osa menor, eternamente cercanos en el cielo, madre e hijo que casi se perdieron y que ahora se contemplan para siempre. Mas la historia no concluye ahí. Hera, al ver la misericordia de Zeus, ardió en nuevos celos. No pudo impedir que brillaran como constelaciones, pero dictó su condena, que jamás descansaran en las aguas del océano, que nunca se ocultaran en el horizonte. Así, las dos osas giran sin cesar alrededor del norte, visibles en todas las estaciones, siempre próximas pero sin poder tocarse, condenadas a la distancia perpetua. Así la historia fluye, del dragón terrible a la madre protectora, de la estrella severa que marcaba el eje del mundo, a la estrella guía que orienta.
El cielo cambia, y con él cambia también el rostro de la verdad que los hombres buscan en sus noches. Etarión tomó la palabra con voz sencilla, pausada, invitando a la reflexión. Cada viaje nos enseña algo, y cada historia que recogen las piedras y los cielos nos habla del destino de quienes las miran. Pensad en Calisto y Arcas, el sufrimiento comprendido y elevado se convierte en luz que orienta a los demás. La orientación nace del dolor. La estrella polar, en la cola de la Osa Menor, fija su mirada en el mundo. Su estabilidad se sostiene en un mito de tragedia y redención. Filosóficamente, nos recuerda que la brújula de nuestra existencia no nace del confort ni del poder, sino de la experiencia que hiere y que, al ser comprendida, se vuelve guía. Etarión alzó una copa de vino, mientras Mirrón y Luminor partían un trozo de pan, compartiendo silenciosamente las viandas de la sabiduría y la fraternidad. La mesa, llena de mapas, instrumentos y antiguos pergaminos, parecía un altar de lo humano hacia lo celestial. Allí se vislumbraba también la naturaleza del padre, distante pero protector, y la preocupación maternal que Calisto transmitía a su descendencia, habilidades, instinto, memoria y herencia. Arcas, hijo de idea y materia, construye su propia historia. La estrella polar, siempre vigilante, observa cómo él se convierte en el centro de su propio cielo, mientras todas las demás constelaciones giran a su alrededor. Así comprendieron los tres compañeros que la verdadera orientación del hombre no está en los astros que giran sin cesar, ni en las estrellas que los dioses colocan, sino en la conciencia de sí mismo, en el reconocimiento de su origen y en la capacidad de forjar su propio destino. Las tres aves permanecieron un instante más, posadas sobre la mesa redonda, observando cómo la luz de la vela danzaba sobre los astrolabios y los pergaminos, como si también ellas respiraran la sabiduría del cosmos. El vino, el pan y los mapas se convirtieron en símbolos de un altar humano, donde la memoria y el conocimiento se ofrecían a los cielos. Luminor inclinó su cabeza hacia las estrellas, evocando a Calisto y Arcas, y sintió cómo la ternura de lo materno y la protección del padre se reflejaban en la orientación de cada astro. Mirrón guardaba silencio, consciente de la precisión inexorable del mundo, mientras Etarión cerraba los ojos un instante, dejando que el fuego de su plumaje se mezclara con el fulgor de Polaris, testigo eterno de la constancia en medio del cambio. Así comprendieron que el hombre es centro de su propio cielo, hijo de la materia y de la idea, portador de su destino, guiado por la memoria, la reflexión y la sabiduría que aprende de cada error, de cada pérdida, de cada herida. Como en las estrellas, la luz que vemos es la memoria de lo que fue, y como en el hombre, la brújula interior surge de lo que ha comprendido y trascendido. Etarión alzó la copa una última vez y dijo con voz firme, resonando como el eco de un pensamiento ancestral: Fortuna adversa non nos dirigit, sapientia ipsa est nostra stella polaris. La adversidad no nos gobierna, la sabiduría misma es nuestra estrella polar. El viento nocturno entró por la cúpula abierta, llevando consigo un murmullo de antiguos dioses, dragones, osas y humanos, y las tres aves supieron que cada viaje, cada observación, cada historia, era un hilo en la gran tela del mundo, donde el conocimiento, la memoria y la conciencia se entrelazan para orientar a quien se atreve a mirar hacia el cielo con atención y valor.